Respetuosamente un saludo a la Conferencia Episcopal, a Monseñor Garita y a Monseñor Bartolomé, y a todos los que están en la organización y dirección de este curso de la Academia de Líderes Católicos, personas jóvenes, adultos, interesados, comprometidos con el mundo de la política, con un compromiso, con una responsabilidad no solamente por el futuro de su sociedad, sino por el presente, para construir el futuro. Agradezco la confianza. Transmito también un saludo del doctor Rodrigo Guerra, del CISAB, quien también había sido convocado para este evento, pero sus nuevas responsabilidades no le permiten estar ahora con nosotros. Bien, entro en el tema. Mi exposición, como ustedes bien lo han dicho ya, no va a ser estrictamente de la perspectiva de Costa Rica. Yo tengo la experiencia mexicana, que no es un paradigma ni mucho menos, pero algo ilustra algunos aspectos del tema. Y bueno, estamos en este curso viendo el pensamiento de la Iglesia al respecto de estos temas, lo que dice la doctrina social, etc. Entonces, enuncio de cómo voy a organizar esta exposición. Va a constar de 3 partes. La primera parte va a ser antecedentes históricos del problema. Este problema tiene una historia no siempre fácil, vamos a decirlo, conflictiva. Segundo lugar, vamos a tratar de hacer alguna aclaración sobre algunos términos para entendernos bien de qué estamos hablando, porque uno de los problemas en esta temática es la gran equivocidad, voy a decirlo así, y el abuso del lenguaje que se hace, porque estos términos históricamente han tenido una connotación, voy a decirlo, fundamentalmente una connotación negativa. Y ahora estos términos o algunos términos parecidos, laicismo y laicidad, laicidad es un término que se usa más recientemente, tiene una connotación muy distinta, pero se confunden muchas veces. A veces, pues por descuido, y hay que decirlo también a veces por mala fe, por pensar que estamos hablando de una cosa y estamos hablando de otra. Entonces tenemos que hacer algunas aclaraciones. Y en tercer lugar, retomar algunos puntos básicos de la doctrina social de la Iglesia. Yo voy a tomar particularmente 3 referencias. Desde luego, la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la Declaración Dignitatis Humanae del mismo concilio, que el tema es la libertad religiosa, pero es un tema que está muy relacionado con nuestro tema, podemos decir que van de la mano. Y el tercer referencia más inmediata sería este documento de la Comisión Teológica Internacional, que es una especie de reflexión y actualización por la Comisión Teológica Internacional a los 50 años de la Declaración Dignitatis Humanae. Yo recomiendo la lectura de estos 3, ya veremos en qué puntos, documentos como un respaldo importante para entender este tema. Bien, como el tiempo es corto y la materia es mucha, paso al primer punto. El tema del laicismo. El tema del laicismo es un tema que se volvió un tema propio, sale a la palestra doctrinal, ideológica, política en el siglo XIX.
Prácticamente lo podemos decir en el contexto de nuestros países, después de la Revolución Francesa, en la que se termina con el antiguo régimen, la monarquía, a la que los revolucionarios no solamente atacaban a la monarquía, sino a lo que ellos denominaban esta alianza, el trono y el altar. Es decir, la relación del ámbito político y religioso, o más particularmente de la institución, la iglesia como institución y el Estado, dos formas de sociedades. Voy a decirlo que uno de los puntos de equivocidad en estos temas, como lo vemos en las discusiones, es que cuando se habla de iglesia, a veces se habla de la jerarquía de la iglesia, y no de la iglesia en su sentido más amplio, del pueblo de Dios, la comunidad de los creyentes, etcétera, ¿no? Pero igualmente también cuando hablamos del Estado, hay que decirlo desde ahora, hay cierto equívoco. A veces hablamos del Estado como el gobierno del Estado, como esta función de representación del cuerpo político de la sociedad, que es la autoridad política, el gobierno y su aparato, pues. Y otra cosa es el Estado como la comunidad política. Entonces, aquí en la discusión de estos temas, a veces se juegan las cosas de una manera equívoca. Una cosa son las relaciones iglesia-estado a nivel institucional, vamos a decirlo así, jerarquía, gobierno. Otra cosa es distinguir los planos de dos instituciones, una de carácter divino y otra de carácter histórico-natural, la iglesia y la comunidad política. Y todavía más, religión y política. Como ustedes ven, cuando estamos hablando de estos temas, no estamos siempre hablando de lo mismo. Un aspecto es muy general, religión y política. Otro aspecto es muy particular, relaciones iglesia-estado en este sentido institucional. Otra cosa es hablar de la comunidad, el pueblo de Dios, que a la vez puede ser miembro de una comunidad política y que a veces hablamos de, como enseña la doctrina, pues los mismos hombres, pero bajo autoridades distintas, con objetos y tareas y dimensiones distintas. Una cosa es el orden temporal y otra cosa es el orden religioso espiritual. Entonces, hago esto para lo que vamos a decir. En el siglo, después de la Revolución Francesa y en el seno de la Revolución Francesa, pues, se da esta llamada separación de la Iglesia y el Estado. Separación. Esta separación no se hizo de la mejor manera posible. Una cosa es distinguir los ámbitos y otra cosa es hacer una separación que venga a señalar un ámbito en el que uno se excluye al otro y se enfrentan. ¿Qué es lo que estaba en juego en la Revolución Francesa y después en lo que hemos llamado el laicismo en nuestros pueblos americanos? Nosotros de tradición latina seguimos mucho el modelo francés, lo que ha pasado en Italia y en los países España, Francia, Italia, etcétera, más o menos ha sido el modelo de lo que ha pasado en nuestros países en este tema. Pues bien,
Este laicismo o separación tiene varias dimensiones. Una cosa es distinguir lo político y lo religioso. Muy bien, no son lo mismo. Otra cosa es decir, son dos esferas que no tienen relación y que lo mejor es que no se toquen, donde empiezan los problemas. Y otro punto es decir que dado que lo religioso está dentro del Estado, dado que la iglesia es parte de, la iglesia en este país, es parte de este Estado, y que la autoridad soberana del Estado está en el gobierno, la iglesia como parte debe estar subordinada al Estado y todavía más, dirigida o controlada en diferentes aspectos por el Estado. Hay que decirlo, por ejemplo, en la Revolución Francesa y después se deriva con Napoleón, ¿no? Pasó que se metió a legislar, bueno, primero esta separación, luego pasó a quitarle a la iglesia sus bienes, luego someter al clero a como si fuera la ordenación de la vida de la iglesia bajo la regulación de la autoridad civil, es decir, someter el gobierno de la iglesia al gobierno del Estado. Sabemos que Napoleón se metió hasta regular los seminarios e incluso hizo un catecismo. Según él, pues si el gobernante es el responsable por el bien, la paz de su sociedad, y lo religioso siempre ha dado motivo de conflicto, entonces vamos a subordinarlo, vamos a someterlo y vamos nosotros a velar porque, fíjense, hasta porque cumpla su función y poner orden en la vida de la iglesia. Es decir, la intromisión de la autoridad civil en la vida de la iglesia. Bueno, este es el extremo que finalmente es inaceptable. Esto se elevaba a la Constitución y los sacerdotes debían jurar la Constitución y el que no jurara, pues era expulsado de Francia o era guillotinado. Y claro que esto ya era una posición persecutoria. Hay un laicismo que no es un indiferentismo respecto al tema religioso. Lo vamos a llamar un laicismo jacobino. ¿Por qué jacobino? Porque la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa, el Club de los Jacobinos, es decir, el grupo de diputados que se reunían en el convento de Saint-Jacques, el convento dominico, eran los que tenían esta posición más radical. Es decir, no solo separar, subordinar, controlar y suprimir, limitar y expulsar a la iglesia de la vida pública. Esto, bueno, ha llegado en diferentes etapas del siglo XIX a temas sumamente complejos, hasta la persecución, lo voy a decir como lo vivimos en México en los años 20, pero no me adelanto. Esta posición, bueno, se volvió como, digamos, después de la independencia de nuestros países americanos, como ustedes saben, creo que ahora han repasado la historia de Costa Rica. Entiendo que sobre el tema de la independencia y, bueno, aspectos fundamentales de la historia en que se clava la vida social, política y cultural. Durante el tiempo de la dominación española, el virreinato, existió el patronato real. Es decir, un acuerdo entre la Santa Sede del Papa y la monarquía española,
en la que un acuerdo en la que la monarquía se comprometía a ayudar a la evangelización, etcétera, a la iglesia, y la iglesia reconocía un patronazgo, ¿sí? Una cierta protección, una ayuda que el Estado daba a la vida de la iglesia, bueno, a la misión y luego a la vida de la iglesia. Y durante este tiempo del siglo XIX, ya venía desde el siglo XVIII en la Europa, la actitud era lo que se llamó regalismo, regalismo, es decir, poner los derechos del rey, los derechos reales, antes, por encima, voy a decirlo así, de los derechos de la iglesia, a tal punto de que esta superioridad en la práctica o en la teoría de los reyes de la monarquía, que tendría la monarquía absoluta, el despotismo ilustrado particularmente, de controlar la iglesia. Y entonces proponer obispos, vetar obispos para su nombramiento, el famoso pase regio, es decir, los decretos de la Santa Sede primeramente debían tener el visto bueno del rey para que pudieran aplicarse, ser efectivos en nuestras iglesias durante este periodo, vamos a decir, y que tuvo sus ventajas y sus desventajas, fue una realidad histórica. Pero a las independencias de nuestros pueblos latinoamericanos, los nuevos gobiernos reclamaron ser herederos del patronato real, lo cual era un cierto contrasentido. Nos independizamos de la monarquía, somos independientes, rechazamos todo este orden anterior, pero queremos conservar esos derechos por parte del Estado, de los nuevos estados, de las nuevas repúblicas, que en general, con diferentes matices y en diferentes momentos, los pueblos latinoamericanos se resintieron de esta posición, vaya a decir, liberal jacobina, que interpretaba el laicismo de esta supremacía del Estado respecto a la Iglesia, una separación, pero no solamente una separación, sino esta subordinación. Obviamente, fue una oportunidad para la Iglesia latinoamericana, voy a decirle, de desvincularse de ese patronato, cuando ya no era el momento histórico en que esto pudo haber tenido algún sentido. Ahora, durante un tiempo, algunas repúblicas adoptaron una posición laicista jacobina, otras mantuvieron, digamos, un estado de cosas de buen entendimiento entre la Iglesia y los nuevos estados, pero en general vivimos con tensiones distintas. Yo pongo el caso de aquí en México, la Constitución de 1857, pero primero en 1833, durante el gobierno del presidente Santana, que dejaba periodos, se ausentaba y dejaba el vicepresidente Valentín Gómez Farías, y adelantaba, empujaba en el sentido de una legislación liberal jacobina. Es decir, limitar el número de sacerdotes, limitar la educación católica, pretender despojar a las misiones, sobre todo a las del norte de México, que todavía estaban en etapa de misión, despojarlos de los bienes propios, suprimir la universidad pontificia, etcétera, ¿no?
Y había una respuesta de la sociedad, regresaba el presidente, se fue. Así estuvo, ¿no? Fue el primer intento. Luego en la Constitución de 1857, nosotros con el presidente Juárez, la separación. Las famosas leyes de reforma que nos provocaron una guerra de 3 años, la guerra de reforma, en la que se quitaba a la iglesia sus bienes, ¿sí? Se secularizaba muchas de las funciones que la iglesia realizaba, la atención de hospitales, educación, obras de beneficencia. Se quitaban los bienes de la iglesia, se decía de manos muertas. En el fondo se decía, y esta era la tendencia, esta es la tendencia del Estado moderno que se considera soberano, soberano absolutamente, es decir, como la última instancia de la vida del hombre y de la sociedad. Entonces, en este sentido, esta separación tenía esta mentalidad. La religión está bien. Hasta entonces en México se reconocía en la religión católica como la religión propia del Estado mexicano. Hasta en este momento ya no. ¿Pero qué quería decir eso? Que la religión se consideraba algo de la vida privada. La vida pública, en este momento, dice, no negamos que la religión tenga su valor para la vida privada, para la familia, etc. Pero en lo que se refiere a la vida pública, la religión no tiene nada que ver. Desde este momento, el Estado en muchas partes, no sé exactamente en Costa Rica, empieza poco a poco a tener el monopolio de la educación y la educación laica, es decir, expulsar a la iglesia de la educación, establecer el matrimonio civil. Por un tiempo se mantuvo que el matrimonio religioso también daba estado civil, ahora ya no. Es decir, los cementerios, el matrimonio, la educación, la salud, la asistencia social, fuera, son ámbitos propios del Estado. ¿Esto qué es? Esto se denominó aquí laicismo. La educación, sobre todo ahí se expresaba claramente, debe ser laica, es decir, ajena a toda religión. En el fondo es cercenar de la vida del hombre la dimensión religiosa y conceder que puede tener validez en la vida personal, en el interior de la conciencia, en los templos, en la familia, entendiendo que el ámbito de acción de la religión es el culto. Entonces se hablaba de libertad de culto. Sí, sí pueden tener culto en sus iglesias, pero no manifestaciones públicas de culto. O en todo caso, cuando las haya, bajo el permiso y bajo las normas y disposiciones del Estado. No porque eso representara una alteración del orden público, sino para establecer que es el Estado el que está concediendo ese derecho, ¿sí? Que es una concesión que realiza, pues porque la sociedad lo pide, y bueno. Pero ¿de qué se trataba en el fondo? De monopolizar el poder. El Estado moderno tiende a no reconocer otro poder que compita con el Estado. Es un poco lo que Max Weber expresará diciendo que el Estado tiene el monopolio del poder porque tiene el monopolio de la violencia. Y no tolera, es el sentido de esta soberanía moderna,
otro poder social. ¿Y qué pasaba? En el fondo veían a la Iglesia como un poder social que rivalizaba con el poder del Estado. ¿Sí? ¿Qué había que hacer? Separar a la Iglesia de la sociedad. ¿Sí? Como no solamente eso, quitar privilegios, fuero militar, fuero eclesiástico, establecer la república moderna bajo el criterio de igualdad, todos somos ciudadanos, y este criterio es entre el ciudadano y el Estado, no debe haber, voy a decirlo así, ningún poder, ninguna autoridad que compita, autoridad social que compita, o que pueda ser un impedimento al proyecto del Estado. Voy a decirlo de esta manera, aquí decimos lo siguiente, ¿no? La independencia por lo menos de México, la hicieron los españoles y los criollos. La reforma, esto que estoy hablando, la hicieron los seminaristas, los exseminaristas, porque pues casi todos ellos habían estudiado en seminarios, ciertamente porque era una de las formas, la Iglesia tenía una presencia fuerte en la educación, y entonces los que hicieron estas cosas, pues eran así, ¿no? Entonces españoles y sacerdotes hicieron nuestra independencia. Esta línea, pues, algunos curas sí, excuras y seminaristas o exseminaristas. Pero con esta visión, ¿no? Aquí hubo una forma, unos decían, bueno, somos neutros, el Estado es neutro. Y ciertamente el Estado no debe decidir sobre los temas religiosos. Pero esto no quiere decir que cualquier religión, o más bien dicho, que la vida pública sea ajena a cualquier orientación religiosa. ¿Sí? El Estado neutro quiere decir, para la vida pública, solo se puede considerar, actuar, participar desde un punto de vista exclusivamente terreno y temporal. Hay que excluir, uno, la presencia de la Iglesia, de sus instituciones. Segundo, que la religión, que la fe, pueda tener una influencia en la vida de los hombres, en la formación de sus criterios de juicio, de sus valores, de su vida moral. ¿Sí? Era muy liberal, muy abierta a todo, pero menos lo que no tenía derechos, como lo vemos todavía, respetamos todas las minorías y todas las formas de pensar, excepto aquellas que se basen en el punto de vista religioso, que se inspiren en valores religiosos. Es decir, romper la conciencia de las personas, la conciencia del hombre. El hombre actúa conforme a su conciencia, sí. El hombre creyente en su conciencia adopta los criterios de la fe, no como una imposición a los demás, ¿no? Porque estos criterios de la fe iluminan no solamente la vida de la fe, sino que ilumina la vida humana en general. Pero bueno, no nos adelantemos. Este jacobismo decimonónico que ha tenido altas y bajas, bueno, llega a extremos de exclusión, ya no solamente de separar, no solamente decir la religión a lo privado y en lo público nos regimos únicamente por criterios, vamos a decirlo, éticos. Cuando dicen éticos, muchas veces quieren decir
principios morales que no tienen que ver con nada con las creencias religiosas. Es una forma de hablar porque esto es muy equívoco. Todos nosotros somos libres pensadores, cada quien puede creer lo que quiera, y esto se reforzó con dos corrientes, podemos decir con tres. Una, el positivismo que afirmaba que la religión desaparecería porque representaba solamente una etapa de la vida de la sociedad, una etapa de la evolución de la sociedad, una etapa teológico, religioso, mítica, mágica, otra etapa racional, metafísica, filosófica, y por fin la etapa positiva en la que los hombres se regirían solamente por criterios científicos, por las ciencias experimentales, la ciencia positiva moderna, y que entonces había que superar las otras dos etapas porque significaban el atraso, el pasado. Estábamos hablando del siglo XIX con su mito del progreso necesario de la historia, no vas al progreso. Entonces la ley suprema es la del progreso y la religión, que es algo del pasado, detiene el progreso y entonces es enemiga de la humanidad, es enemiga del progreso. Esto reforzó mucho esta mentalidad que todavía tiene su secuela en el mundo contemporáneo. Segundo punto, entender la religión como algo que no tiene nada que ver con la racionalidad humana, son puros sentimientos. La fe, los religiosos están en la etapa del sentimiento. El sentimiento es subjetivo. Entonces no hay verdades religiosas, no hay principios. Es este ámbito que sí, es un ámbito humano que está en esa esfera y debe permanecer en la vida personal, individual, pero no es un criterio válido para resolver los problemas de la comunidad. El sentimiento no puede tener universalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Además, en esa visión que ahora podemos caracterizar, ¿no? Machista, como decimos acá en México, es para las mujeres porque ellas se guían por el sentimiento y los hombres por la razón. El hombre a la vida pública, la mujer a la casa, a la vida privada, porque ese es su mundo, es el mundo del sentimiento. Respetable, es el mundo del corazón, bien. El otro elemento que fue, es decir, la religión no tiene valor objetivo, no tiene fundamento, solamente es un consuelo ante las tragedias, ante el dolor, ante el sufrimiento. Es un consuelo que el hombre pone como un paliativo ante el sufrimiento humano, cada quien, las religiones, etcétera, le dan esta ilusión de que después habrá una vida futura y el dolor, el mal y el sufrimiento tendrán una respuesta, pero es una huida de enfrentar los problemas de la vida que el hombre debe afrontar por sí mismo. Todo esto el hombre lo debe resolver por sí mismo. Entonces, la religión es un escape, es el opio del pueblo, etcétera, ¿no? Con esto se veía entonces que la religión desaparecería y también, obviamente, la religión católica, las iglesias, etcétera. Esta visión alimentó y tiene todavía sus resabios y justificaba estas posiciones. Es el mundo de la subjetividad individual, impide el progreso, la presencia de la iglesia es algo que pone límites al poder del Estado, es algo que está arraigado en la sociedad y el que debe regir todo lo social con monopolio es el Estado, entendido como gobierno.
Esto hizo que en las constituciones, muchas constituciones, en esto es pues tradicional la República Francesa a finales del siglo XIX, ¿no? Hostil a la Iglesia, eh, expulsando las órdenes religiosas, que ha sido una constante de este jacobinismo laicista, quitándolas de la educación, etcétera. Fue el modelo que prevaleció, pues, y que provocó una tensión casi de enfrentar muchas veces, de diferente manera, eh, a la Iglesia o al Estado con la Iglesia, ¿no? De diferentes formas. Esto es lo que ha dado lugar al laicismo. Podemos decir que es otro nombre del secularismo. La única dimensión de la vida humana es la secular, es decir, la temporal. Lo que tiene que ver con la trascendencia, lo que va más allá de este mundo temporal, donde está la vida política, económica, social, etcétera. En lo temporal no tiene nada que ver con la religión, tendrá que ver con esta visión trascendente, pero que es una visión que no tiene fundamento, pero que está arraigada por tradición, costumbre, etcétera, en muchos sectores del pueblo. Pero es misión del Estado, bajo estos criterios ideológicos, ir depurando por la educación, por las leyes, es decir, reeducando, o más bien dicho, creando en la visión liberal individualista los ciudadanos que requiere el Estado moderno para funcionar. Esto llevó a tensiones fuertes, vamos a decirlo. Que se entendiera como si había una lucha de la Iglesia y las instituciones modernas, donde se decía el Estado, la democracia, los derechos del hombre, la ciencia, y que la Iglesia era puesta al progreso porque estaba opuesta a estas instituciones, ¿no? Al Estado constitucional, democrático, al progreso tecnológico, científico, vamos a decir, desenfocarnos del tiempo y de las cosas de este mundo. Sin embargo, estas propuestas de la famosa ley del progreso necesario, pues no se cumplieron. El siglo XX empieza con esta decepción, y luego las guerras mundiales, y luego la ciencia que en lugar de haber liberado a los hombres, destruye la naturaleza, crea armas de destrucción, rompe el sistema ecológico y que llega incluso a provocar los campos de concentración como eliminación racional y científica de los seres humanos, etc. La democracia, etcétera, no trae exactamente el progreso, vienen muchas tensiones, vienen las guerras mundiales, etcétera, ¿no? Sí, todo lo que se habla hoy de posmodernidad es como poner en cuestión estas promesas de la modernidad que planteaban el progreso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Estado era algo negativo? No. ¿Que la democracia es algo negativo? No. ¿Que los derechos del hombre son algo negativo? No. ¿Que la ciencia era algo negativo? No. Quiere decir que interpretar estas realidades temporales como independientes, autónomas, autorreferenciales, desvinculadas de dos cosas, voy a decirlo desde el punto de vista como cristianos, como si este universo no fuera la creación de Dios,
y como si este universo no tuviera relación con el bien del hombre, con el bien integral de la persona humana. Claro que la ciencia, la técnica, la democracia, las libertades individuales, etcétera, son progresos, siempre y cuando no los interpretemos desvinculados de aquellos valores y principios que le dieron origen. Y resulta que lo que le dio origen a estas realidades fue la influencia del cristianismo sobre la vida del hombre, la sociedad y la civilización. El valor de la persona humana, el reconocimiento de la libertad, la capacidad del hombre para conocer y dominar y poner a su servicio a la creación que Dios le entregó a su cuidado, el buscar, sí, la participación de los hombres en la vida pública y social, sí, quitar estas divisiones de la sociedad estamental que planteaban que los hombres tenían que quedarse en el estado de vida de sus padres o abuelos, etcétera, ¿no? La movilidad social ha sido... Pero una cosa son estos aportes verdaderos de progreso, ¿no? Y otra cosa es una interpretación autorreverencial de los mismos, es decir, cortar esto de su relación con el hombre y de su relación con Dios, como si este mundo fuera autoproducido, producto simplemente de procesos materiales naturales, y que la vida humana no tuviera un sentido de trascendencia, y que la aspiración profunda del ser humano para su realización no fuera esta dimensión religiosa de búsqueda de plenitud, de verdad, de bien, de justicia, de felicidad, etcétera, ¿no? Esto, ¿qué nos lleva? A aclarar lo siguiente, y es algo que la Iglesia vino sosteniendo de diferentes maneras, pero la doctrina social de la Iglesia. Y luego, de una manera fuerte, el impulso del concilio vino a señalar, voy a decirlo así, por todo un movimiento que viene del siglo XIX y principios del siglo XX, etcétera, de pensamiento de los cristianos que siguieron actuando ante los problemas sociales, ante la cuestión social, ante estos problemas del mundo moderno, y que se fueron poniendo en claro la misión del laico. No es que los laicos siempre estuvieron en la vida social y política. Los reyes gobernantes, artesanos, industriales, los gremios de productores, de artesanos, etcétera, eran laicos. Era el pueblo de Dios, ¿no? Eran hombres cristianos. No es que... Pero sí aclarar, un poco provocada por esta tensión que se provocó de expulsar lo cristiano de la vida social, ¿sí? Voy a decirlo de esta manera. Un cierto proyecto de la modernidad, porque la modernidad es compleja, es hasta dónde puede llegar el hombre en su realización cuando ésta la busca exclusivamente por sus propias fuerzas, ¿sí? Al margen de cualquier referencia a la trascendencia, a Dios, a la vida futura. Es decir, el hombre por sus propias fuerzas que pueda resolver el problema del mal, del sufrimiento, del dolor, de la injusticia, de organizar la sociedad con sus valores, de dar respuesta a las incógnitas más profundas del corazón humano, cerrado y declarando imposible como irracional, que esto está en este punto de ruptura de razón, fe, cultura, etcétera, declarando que
hay una ruptura de estos órdenes y que entonces el hombre solo por sus propias fuerzas y capacidades es el que debe construir su propio mundo, la ciudad del hombre. Obviamente, cuando se plantean estas cosas, hay desarrollos válidos, legítimos, pero inscritos en un ambiente, vamos a decirlo, secularista, laicista, y que crea múltiples problemas a la vida de la iglesia. Pero, y este es el otro punto, ante esto la iglesia ha aclarado varias cosas. Primero, contra algunos que por reaccionar ante estas circunstancias, voy a decirlo, querían restaurar una teocracia, o vamos a decirlo, una especie de contrarrevolución en la cual, ahora al revés, ¿no? La iglesia impusiera un orden y subordinara la vida social, extralimitándose de su propio ámbito. Vamos a decir una especie de teocracia, una especie de, algunos lo denominaron como agustinismo político, otros lo han denominado como teologías políticas, es decir, al contrario, solamente desde la fe se puede ordenar la vida humana, solamente desde la fe se pueden fundamentar los valores éticos, morales, solamente desde la fe, y el deprimir o señalar como negativo, peligroso, etcétera, lo temporal, lo racional, como si todo esto no fuera creación de Dios. Entonces, estos temas tuvieron una respuesta luminosa recogiendo el magisterio que le antecedió en el Concilio Vaticano II, con dos principios que me parecen fundamentales. La legítima autonomía de lo temporal y el tema de la libertad religiosa. ¿Sí? La legítima autonomía de lo temporal quiere decir, como explica la Gaudium Spes en el número 36, que claro que es legítimo y hay que la vida social, económica, política, técnica, científica, es decir, la creación, el mundo natural, la obra de Dios, tiene leyes propias que el hombre puede descubrir, la ciencia, el conocimiento, y que ahí descubre y debe gestionar estas cosas conforme a sus propios principios. ¿Mm? Voy a decirlo en este sentido, sobre todo en las cosas humanas, la economía tiene sus propias leyes, ¿sí? No son leyes que no estén relacionadas con otros aspectos, por ejemplo, de tipo moral. Pero la moral no nos resuelve los problemas económicos. La vida política tiene sus propias leyes y debe estar en relación con valores y principios morales. Pero la moral no es propiamente la que nos resuelve en sí mismo los problemas políticos, ni la fe. Ni la fe nos resuelve los problemas económicos, ni por esta visión de fe resolvemos los problemas científicos. ¿Ya? No decidimos si una vacuna cura o no cura por la fe, sino por la biología, la ciencia, los métodos experimentales, el control, con un control claro, sí, ético, etcétera. Pero esto tiene sus propias leyes. Hay una autonomía de lo temporal. Dice sana autonomía, es decir, una autonomía relativa, porque esta realidad temporal es criatura de Dios. En ella se refleja la bondad de Dios y está ordenada al bien del hombre y al bien integral del hombre. La vida temporal no es ajena a la vida eterna.
El reino de Dios empieza en este mundo. El hombre no puede estar dividido en su conciencia en dos ámbitos, uno público y privado, y regirse esquizofrénicamente por dos principios, ¿no? Debe distinguir para unir, voy a usar una expresión de un filósofo, y unir sin confundir. Es decir, hay un orden, ¿sí? Un ámbito de autonomía. Responde al principio teológico, la gracia no destruye la naturaleza, la supone, la gracia supone la naturaleza, la purifica, la eleva, la impulsa. Pero la gracia no destruye la naturaleza, ¿sí? Es decir, pero también es cierto, ¿eh? Y este es el punto importante, ese famoso punto 22 de la Gaudium et Spes que el Papa Juan Pablo II repetía frecuentemente, ¿no? Solo Cristo manifiesta el hombre al propio hombre. En la revelación del misterio del Padre y de su amor, Cristo manifiesta el hombre al propio hombre, ¿sí? Es decir, que la plenitud de lo humano solo se concibe y se ve a la luz de la fe, a la luz de Cristo, a la luz de la redención. Que no es comprensible el hombre sin esta dimensión, para, como decía San Ignacio, para la que el hombre fue creado, y que está operante en la vida de todos los hombres. Entonces, esta autonomía relativa no quiere decir que se quite, que la creación ya no sea creación, sea un artefacto del que el hombre pueda hacer lo que quiera, y que el hombre puede hacer de sí mismo lo que quiera, ¿no? No, el hombre está ordenado a su plenitud. Se debe respetar su dignidad, pero esta dignidad se ilumina y todavía más, se vuelve posible descubrirla y realizarla, porque así fue de hecho en la historia, gracias a la luz de la fe, gracias a la revelación cristiana. Entonces, sí, una autonomía de lo temporal. Y en eso hay que respetar la ciencia, hay que respetar las leyes propias de la vida económica, política, etc. No por ser muy cristiano y muy piadoso uno puede tener buena pedagogía. No por ser muy cristiano y muy piadoso uno es buen enfermero o buena enfermera. Y no por ser muy cristiano y muy piadoso uno es buen político, ni buen abogado, ni buen médico, buen ingeniero. Pero la vida profesional en estos aspectos es vida humana. Hay valores humanos ahí, la vida, la salud, la justicia, la verdad, el respeto a los derechos del hombre. El no cerrarla al hombre, no cercenar el anhelo profundo de su corazón, no cercenar su dimensión religiosa, su anhelo de verdad, de bien y de felicidad. En pocas palabras, su apertura al amor y a encontrarse con el amor que viene a nuestro encuentro, ¿no? En Cristo, el amor del Padre que se nos manifiesta de una manera plena en Cristo y que nos permite, vamos a decirlo, ser plenamente nosotros mismos. Entonces, en este sentido, ¿qué quiere decir? Que religión y política sí son ámbitos distintos, pero que la religión, la iglesia, la fe, tiene una función en la vida social y política. Es parte de la vida social del hombre, es parte de la vida humana y aporta al bien común.
¿Y cómo aporta? Sí, a través de sus enseñanzas, pero a través de los cristianos que asumiendo estos principios y valores, participan y actúan en la vida pública, social, profesional, etcétera, guiados por estos valores y sacando las consecuencias que estos valores tienen para iluminar los problemas humanos, para iluminar la convivencia entre los hombres, para iluminar y darle al hombre el respeto a estos valores fundamentales como son los derechos del hombre, la auténtica comprensión de estos derechos, el impulsarle, como ahora nos recuerda el Papa en este documento Fratelli Tutti, que lo que nos debe mover en esta vida al encuentro con los demás es el amor, la amistad cívica, y que esto tiene su raíz en el interior del hombre y en su referencia a una vida plena. Entonces, una cosa es, concluyendo, laicidad, que es que la dimensión temporal tenga su autonomía propia, los asuntos de la vida social y política, etcétera, se respeten sus propias dinámicas, pero al mismo tiempo que se respete que estos ordenamientos sociales, etcétera, son de sujetos humanos que tienen una dimensión trascendente, que en estas sociedades, por lo menos en las nuestras latinoamericanas, los hombres que formamos parte del Estado, tenemos estas motivaciones, este impulso que nos lleva a un compromiso por la justicia, por el bien del otro, etcétera, y no imponemos nuestra visión, la testimoniamos y damos razón de nuestra esperanza. Pero en estos ámbitos, respetando su lógica, sus leyes propias, actuamos de manera distinta. Es decir, así como la fe, decía Benedicto XVI, amplía la razón, no es que nos imponga, porque tenemos fe ya resolvemos los problemas de la ciencia, no, amplía la razón, abre las dimensiones de la razón a las verdades más trascendentes. También en la vida social y política nos abre a la dimensión trascendente del hombre, al valor pleno de la dignidad humana, a la realización de la vida temporal, que no estorbe la vida eterna, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, está el tema de la libertad religiosa y con esto concluyo, que dije está ligado a todo lo anterior. Durante mucho tiempo se entendió que la libertad religiosa, bueno, era una discusión problemática, ¿no? Porque ¿cómo va a tener derechos el error? Solamente la verdad tiene derechos. El error no tiene derechos. Entonces, vamos a decir, los criterios que rigen la vida del Estado, pues deben ser los de la verdad y los cristianos sabemos que eso es, pues, es la visión cristiana de las cosas. Entonces, durante algún tiempo, vamos a decir, no se toleraban otras creencias, otras religiones por considerarlas erróneas, y que lesionaban los derechos de Dios. Pero sobre todo porque la libertad religiosa en el siglo XIX se entendió como una libertad ilimitada y restricta. Por esto que hemos dicho de estas visiones en la que lo religioso no tiene valor objetivo, sino solamente es pura subjetividad humana, emocional, de compensación psicológica, etc. Entonces, pues sí, eso, cualquier cosa está bien siempre y cuando sea ajena a la vida común.
Eso para cada quien ahí en su ámbito, en su vida, en su familia, en su casa, en las paredes de su templo, en su culto, se decía, ¿no? Bueno, no. La madurez de esta problemática es, sí, la libertad. Está muy ligada a lo que la Iglesia siempre sostuvo. No hay acto más libre que el acto de fe. No hay acto más libre que el acto de fe. Y la fe no se impone. La fe es una respuesta del hombre ante Dios. La respuesta más profunda y personal del corazón humano. Debe ser libre. ¿Sí? La fe no se recibe si no es libremente. Es decir, no se impone. Y esto quiere decir que el hombre debe actuar conforme a su conciencia. ¿Eh? Que uno no, que, porque el hombre es una persona responsable y debe responder ante Dios de sí mismo. Vamos a decir, no se puede hacer el bien si no se hace libremente. No se puede ser virtuoso si no se hace libremente. El bien no se hace a fuerzas. Materialmente se puede hacer algo bueno, pero el bien moral, el bien profundo, es algo que se hace desde el corazón del hombre como dice, y también desde el corazón del hombre nacen todo, como dice, asesinatos, adulterios, etcétera, etcétera, como dice el Evangelio, ¿no? Es en la conciencia donde el hombre se decide ante Dios. Entonces, esto debe ser libre. Entonces, cualquier cosa da igual, no, porque también es un punto profundo del ser humano, que esta conciencia es donde resuena la voz de Dios, donde el hombre es capaz de decidirse por el bien y por el mal, que conoce. Dios le ha dado, como dice San Pablo, ¿no? Esta conciencia, esta ley que está en el interior del hombre, ¿no? Y esta es la voz de Dios que resuena en la conciencia. Entonces, debe ser respetada. Pero, al mismo tiempo, esta conciencia está obligada, el hombre está obligado a la búsqueda de la verdad. Libertad de conciencia y libertad de religión no es que da igual cualquier cosa. Es que la verdad se acepta libremente, que en el bien se hace libremente. Sí, las leyes y la autoridad por la fuerza pueden restringir que haga el mal, pero así no me vuelvo bueno necesariamente, no me hago virtuoso. Tiene su función, regula la conducta externa, sí, pero el hombre no puede ser violentado en su conciencia para aceptar a Dios, para hacer el bien, para abrirse a la verdad. Pero, obviamente, el hombre está ordenado a la verdad, al bien, la justicia y finalmente al encuentro con Dios. Entonces, no es un indiferentismo que da igual cualquier cosa, no. Es el respeto del modo como el hombre accede a estos valores. Y entonces, que ningún poder, ninguna coerción debe imponérselos. En primer lugar, entonces, el hombre debe ser libre de coacción externa en este terreno. Y la Iglesia siempre ha apuntado, ¿qué es lo que quiere la Iglesia? No quiere poder. La Iglesia no quiere poder. No quiere imponer su visión a la sociedad. Quiere libertad para poder cumplir su misión. ¿Sí? Entonces, crear las condiciones de libertad religiosa, abrir el campo desde el mundo de la vida civil y política, etcétera, a la acción de la Iglesia y respetando que este derecho a la libertad religiosa
es para todos los hombres, y por lo tanto para las diferentes creencias, y también para los que no tienen creencias. Esto señala un punto. El Estado no es competente respecto a la verdad religiosa, no es competente. El Estado como gobierno, ¿no? Entonces, ¿no puede haber un Estado cristiano? Sí, en principio sí, pero hay que decirlo así. Esta libertad de la Iglesia es para animar a los hombres en sociedad a que vivan conforme a los principios del Evangelio. ¿Sí? Voy a decirlo. El tema no es nada más el Estado como gobierno, es la comunidad política, la sociedad, la vida de los hombres en la sociedad y sus instituciones, sí deben ser animadas, iluminadas por los principios del Evangelio. Y esta debe ser un influjo vital, sí, para una sociedad que viva como creyente, si es creyente, y respetando los valores humanos fundamentales que la misma fe ilumina y fortalece. ¿Sí? Entonces, voy a decirlo así, la libertad religiosa, la libertad de la Iglesia, la libertad de las personas es un bien político supremo para un Estado laico, o más bien dicho, donde esté vigente una sana laicidad, es decir, una apertura de la vida humana individual y social a la trascendencia.